Hola, buenas tardes. Vamos a dedicar este tutorial a la iluminación global. Tenemos la escena que hemos estado viendo en los anteriores tutoriales. Yo le he añadido un poquito más de detalle, le he puesto una puerta, le he añadido un mueble para que podamos ver mejor el contraste y cómo va funcionando la luz. Ok, nosotros tenemos creado ya el sol aquí y tenemos las cámaras dispuestas. Esta es la cámara 1. Y bueno, vamos a lanzar un render primero para ver cómo funciona. La estancia está completamente sellada. He aplicado un shell a todos los elementos para asegurarme de que la luz no atraviese accidentalmente las paredes. Ahora podemos ver el lado anterior, cuando antes solamente veíamos las paredes solamente eran visibles desde el interior. Y vale, vamos a lanzar un render primero. Bueno, para ser sinceros, el render ya lo he lanzado yo antes y lo tenemos aquí. Como vemos, bueno, observamos varias cosas. Primero, observamos que la estancia está muy oscura, pero eso es porque no hemos colocado ningún difusor de luz. Es decir, las ventanas realmente están dejando pasar la luz, pero no están impulsando la luz dentro de la habitación. Para eso tenemos que crear dos, em, dos Sky Portals y los vamos a crear desde la vista, a ver, desde una vista lateral. Vale, desde el front mismo los podemos crear. Aquí tenemos los dos planos de las ventanas. Y nos venimos al panel de creación, a iluminación, Mental Ray Sky Portal. Y vamos a crear uno aquí. Vale. No es conveniente que el Sky Portal sobrepase el marco, porque si no el marco nos quedaría en contraluz si no nos interesa. Así que lo más práctico va a ser dejarlos un poco alejados de las ventanas y sin que lleguen a tocar los márgenes. Yo voy a hacerlo un poquito más ancho. Muy bien, algo así. Un Sky Portal es un emisor de luz y por lo tanto tiene su multiplicador exactamente igual. Yo lo voy a situar en 2 porque quiero que deje pasar una gran cantidad de luz dentro. Y bueno, los demás parámetros los veremos más adelante. Lo que son los multiplicadores de luz y cuántos fotones impulsa. Voy a duplicar este pulsando Shift para crear una instancia. De esa manera, los cambios que efectúe en uno de ellos se efectuará también en el otro. Y no tendré que andar preocupándome de si esto lo he hecho, no lo he hecho. Vale, pues ya hemos colocado los Escape Portals. Este es el último render que lanzamos. Vamos a guardarlo. Y vamos a lanzar un segundo render. Hemos colocado los Escape Portals un poco hacia dentro del marco y podemos ver que nos está generando una sombra. Es algo que he dicho que no haría y aún así lo he hecho. Bueno, lo podemos solucionar posteriormente. El render ha tardado lo suyo, principalmente porque le estamos mandando muy poca información. Y si, bueno, vamos a ver la diferencia. Al poner los Sky Portals lo que hacemos es darle paso, aparte de la luz que hay en el exterior, le damos paso al interior de la estancia y eso colabora a que la estancia se ilumine. Aún así sigue estando bastante oscura. Podría aumentar el multiplicador de los Sky Portal o incluso podría aumentar el multiplicador del sol. Pero lo que voy a hacer va a ser venirme a Rendering, Control de exposición y voy a cambiar uno de los parámetros por defecto que tiene, este de aquí, y en lugar de decirle que estoy renderizando una escena en el exterior, lo que voy a hacer es decirle que estoy renderizando una escena en el interior. Vemos que el valor de exposición cambia a 10 y eso va a hacer que entre mucha más cantidad de luz en la cámara. Vale, vamos a lanzar un segundo render, pero antes vamos a solucionar este problema que tenemos aquí. Vemos el horizonte
a través de la ventana y es algo que no nos interesa. Para, para evitarlo, lo que vamos a hacer es irnos al sol, que lo tenemos aquí seleccionado. Bueno, vemos que la escena se ha iluminado quizá en exceso al subir el valor de exposición, pero a lo que vamos. Aquí tengo el valor de la altura del horizonte, que por defecto está en 0 y eso hace que yo lo vea a través de las ventanas. Lo que voy a hacer va a ser bajarlo artificialmente para ver un cielo limpio a través de la ventana. Vamos a bajarlo, por ejemplo, a menos 0,5. Okay. Veo también que la escena está excesivamente iluminada. Vamos a lanzar un render de todos modos y vamos a echarle un vistazo. Bueno, pues efectivamente la escena está sobreiluminada. Esto sería un poco como si hiciéramos una fotografía de un interior y hubiéramos abierto excesivamente el obturador, de manera que dejáramos entrar demasiada luz. Ahora podríamos cerrar un poco más el obturador para solucionar el problema, pero en lugar de eso, lo que vamos a hacer es bajar la intensidad a la luz que hay en el exterior, a la luz del sol. Se nos ha quemado un poco, sobre todo en esta zona de aquí, y me aparecen aquí una serie de errores que no deberían aparecer. Esto no tiene lógica física. Recordamos que estamos renderizando la escena, únicamente tenemos las dos entradas de luz, tenemos el sol, pero no hemos activado la iluminación global, es decir, el programa está calculando cuánta iluminación hay en la estancia y cuál es el color de las paredes, únicamente en base a los polígonos que existen, lanzando rayos desde la cámara, pero no está teniendo en cuenta la cantidad de fotones de luz que entran desde el sol y cómo los fotones afectan el resto de la escena. Vamos a activar ahora la iluminación global. Bien, la tenemos aquí. Venimos a iluminación global. Lo vamos a dejar como lo tengo yo. En un principio no recuerdo exactamente cuál es el valor por defecto, pero este valor 1000 es más que suficiente. Si alguien piensa que por poner 500.000 la escena va a mejorar, se equivoca. 1000 es más que suficiente porque lo que nos está pidiendo aquí realmente es un valor para los rayos que salen despedidos desde cada uno de los fotones que van a entrar por la ventana, no el número de fotones en sí que van a entrar por la ventana, que eso lo veremos ahora. Okay. Si volvemos a renderizar la escena de nuevo, veremos que ganamos mucho en iluminación, todavía más, porque ya no está teniendo en cuenta solamente la luz que entra por el sol, sino también qué ocurre con los fotones cuando empiezan a rebotar por la escena y la iluminarán notablemente. Lo que voy a hacer para evitarme que la escena se queme, porque ya sé que se va a quemar, va a ser bajar los valores tanto del sol como del cielo a unas cifras un poquillo más decentes. Vamos a ponerle al sol, por ejemplo, 0,2 y al cielo le vamos a poner 0,5, por ejemplo. Ok, tengo un suavizado de las sombras de 2 y los samples de las sombras están en 150 para que estas cosas me las dibuje adecuadamente. Pues voy a lanzar otro render. Aclarar que el suelo que tenemos puesto en la escena es un material que hemos descargado desde una página web, desde Chrono Original, y es un material que por defecto viene estándar y por lo tanto es más complejo, no imposible, pero mucho más complejo añadirle oclusión ambiental. Así que nos dará algún problemilla por ahí. Vale, pues como vemos ahora, la escena no ha perdido en luminosidad, pero ha ganado muchísimo en detalle. Esto es porque tenemos más elementos que están indicándole al programa de qué color es cada uno de los píxeles que componen la escena. Esto lo hace mandando rayos y mandándolos a rebotar por la habitación y dándoles información de la cantidad de luz que tiene, de qué elementos hay alrededor, etcétera, etcétera. La escena no está mal, hay algunas cosas que no parecen muy lógicas, pero también hay que tener en cuenta otro de los parámetros, y es que estamos trabajando con el Final Gather al mínimo.
Algunos lo pondrán así y dirán, ahora venga, pues para adelante. Bueno, pues si tienes un superordenador y tienes mucho tiempo, pues vale, fantástico. Yo particularmente pienso que con unos valores de 0,5 en los puntos iniciales, a lo mejor aquí le podríamos meter, no sé, un valor de 500, no creo que sea necesario más. Aquí lo vamos a dejar en 30 porque luego explicaremos este tema. Con esto tenemos una calidad más que suficiente para el Final Gather sin necesidad de tener que hacer grandes maravillas. Vamos a duplicar esta escena. Podemos subir también el multiplicador del Final Gather. Yo lo voy a subir un poquito. Voy a subirlo a 2 y así podremos ver el cambio. Y voy a renderizar solamente una parte de la escena, no la voy a renderizar entera, porque si no esto va a ser eterno. Voy a renderizar esta parte de aquí. Yo creo que nos vamos a hacer una idea de cómo afectan los cambios. Y render. Menos mal que tenemos la renderización por región, porque si no la vida sería mucho más dura. Ok, vemos que subiendo tanto la calidad del Final Gather como el multiplicador, sobre todo el multiplicador del Final Gather, hemos conseguido aclarar la escena. Puede ser un método para aclarar la escena. Otro parámetro yo lo voy a dejar en 1, que creo que está bastante bien. Vale, voy a bajar un poco la luz del exterior porque creo que hay demasiada luz y que está quemando un poco excesivamente la escena. En lugar de 0,2 lo voy a dejar en 0,15 y el cielo lo vamos a dejarlo en 0,3. Va a estar bien. Ok. Vamos a lanzar otro render. Este vídeo se está haciendo muy largo y se está poniendo un poco pesado. Voy a tener que dividirlo en 2 partes. Lo más probable es que concluyamos en otro tutorial que grabaré después de este. Vale, pues ya está. Ha quedado un poquito más oscuro, pero esta zona de aquí que me dejaba ver el interior del aseo y que no me gustaba mucho, ahora se ve bastante más oscura de las cosas que iba buscando. Ahora la escena está muy oscura. Bueno, pues lo que vamos a hacer es vamos a aumentar la cantidad de fotones que entran en la escena, primero para darle más calidad, más realismo a la escena, y segundo para intentar ganar un poquito de iluminación. Y si no, siempre podríamos subir también el multiplicador del Global Illumination, que lo voy a subir a 1.3. Bueno, dejémoslo en 1.2. Dejémoslo en 1.25. Venga, vale. Y lo que voy a hacer ahora es cambiar la cantidad de fotones que son emitidos por cada uno de los emisores de luz. Para empezar, vamos a empezar con el sol. Nos bajamos bajo del todo y aquí donde pone Mental Ray Indirect Illumination lo tenemos en automático. Vamos a desactivar la casilla de automática y vamos a activar la casilla de manual, y yo tengo aquí puestos 100.000 fotones que van a ser lanzados desde el sol. Vamos a ponerles 200.000. No creo que sea conveniente subir de esta cifra, yo creo que está bastante bien. Y vamos a hacer lo mismo también con los emisores que dejan entrar la luz del sol, con los Sky Portal. Mental Ray, Indirect Illumination, desactivamos el automático, activamos el automático y le vamos a poner 200.000. El resto de los parámetros lo mejor es que lo dejéis tranquilo. Y bueno, creo que ya está. Vamos a lanzar otro render. Esta vez vamos a lanzar este trozo de aquí. Voy a subir un poquito la calidad de las sombras.
y render. Vale, tener en cuenta que subiendo la cantidad de fotones que emitimos de cada punto de luz, también aumentamos significativamente el tiempo del render. Pero merece la pena, porque al final lo que queremos es que la información sea lo más ajustada posible y cuantos más rayos tengamos, pues mejor, claro. Vale, pues ya he terminado y ahora podemos ver los cambios de, de todas las fases y un poco de todos los parámetros. En este último no hemos ganado mucho en iluminación, a pesar de que le hemos subido ese 1.25, pero la luz me gusta bastante más, la luz la veo bastante más real. Entiendo que tiene que ser más real porque estamos mandando más información, con lo cual entiendo que el resultado tiene que ser más realista. Aún así, la escena le falta un poquito de luz y ahora podría o bien subir el multiplicador del Final Gather, o bien subir el multiplicador de las ventanas, o bien subir el multiplicador del, del sol, y en cada uno de los casos obtendríamos resultados diferentes. Esto es renderizar en 3D Studio, es ir probando cada uno de los parámetros, cómo afectan a nuestra escena en particular, con los objetos que tenemos en particular, y bueno, pues llegar a las conclusiones que nos gusten más. Yo voy a hacer un par de pruebas ahora, seguimos en el próximo tutorial. Hasta ahora.